Hola a todos, bienvenidos a esta edición del taller, una iglesia irresistible. Queremos darle la más cordial bienvenida a la edición de hoy y saludar de paso a todos nuestros amigos que nos han estado siguiendo semana tras semana en otras partes del mundo, sobre todo a aquellos de ustedes que pertenecen a la red de colaboración global y que semana tras semana comparten con nosotros la experiencia Weekend. Wow, estamos contentos de tenerlos otra vez. Aquí hay algo que todos hemos dicho en algún momento al llegar a una dirección geográfica difícil. A lo mejor hemos dicho, no lo hubiera logrado si no me hubieras guiado. ¿Cuántos de ustedes han dicho esto alguna vez? Tal vez muchos, porque en algún momento hemos estado tratando de conseguir una dirección que se nos ha hecho difícil y a pesar de tener mapas, a pesar de tener ayudas de GPS, terminamos llamando a alguien para que nos diga cómo llegar o tal vez hemos encontrado a alguien en el camino y hemos seguido el vehículo hasta llegar a ese destino al que queremos llegar. No has sabido cómo llegar y has seguido a alguien para poder llegar a donde tienes que llegar. Estamos en la parte 3 de la serie que hemos titulado Destinos. Y durante 4 semanas hemos estado tratando una pregunta que ha sido constante. Y la pregunta es, ¿cómo llegar de donde estoy a donde quiero estar? Y hemos estado enfocados en un principio, un solo principio durante todas estas semanas. Y lo conocemos como el principio del camino. En una palabra, la frase de esta serie es que la dirección, no la intención, determina nuestro destino. En la semana 1, nosotros enfocamos el principio del camino. Involucra todo en nuestra vida, involucra nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra carrera, nuestros estudios, nuestro matrimonio, todas las dimensiones de nuestra vida. Y tú puedes ignorar este principio que se conoce como el principio del camino, pero este principio no te ignora a ti, pasa factura cuando tú lo ignoras. En la semana 2, nosotros enfocamos la intención, porque hemos estado diciendo que es la dirección, no la intención, lo que nos conduce a nuestro destino. Muchas veces hay una desconexión entre la intención y el destino. Y tal vez tú has dicho esa frase célebre de que el mundo está lleno de buenas intenciones. Y es así, podemos tener buenas intenciones, pero no es suficiente, porque la intención no determina nuestro destino. Necesitamos dirección. Y hoy justamente vamos a concentrarnos en esa palabra que ha estado en cada una de estas ediciones y es la palabra dirección. Y te voy a invitar a seguir a Jesús, a rendir toda tu vida a Jesús, a confiar en su dirección con tu destino. Jesús hace nuestra vida mejor para que nosotros seamos mejores en nuestra vida. Quiero contarte la historia de uno de los seguidores más famosos de Jesús que aparece en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas? Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en ese Evangelio de Juan, Juan, el escritor, es testigo de algo muy importante. De hecho, Juan fue el último de los 12 discípulos en morir. Escribió un Evangelio y escribió 3 cartas que están en el Nuevo Testamento. Este Juan es un personaje extraordinario. Y Juan fue quien introdujo al mundo la idea de que Dios es amor. Esto es revolucionario porque
cuando tú comparas el cristianismo con las demás religiones del mundo, vas a encontrar que el cristianismo es singular porque es el que reafirma que Dios es amor. Y Juan, después de presentarnos ese milagro tan grande de la alimentación de 5,000 personas, dice que Jesús se fue a descansar a un lugar cerca del mar de Galilea. Y la gente lo siguió, porque para la gente Jesús era el político perfecto que ellos necesitaban, porque era capaz de alimentar a todos los que tenían hambre. Y en un lugar del mundo donde había tanta necesidad, tanta pobreza y tanta hambre, Jesús era perfecto. Entonces, la gente fue detrás de Jesús. Y en Juan capítulo 6, versículo 25, leemos que cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste a este lugar? Ellos están pensando que Jesús es un rabí, y es importante porque esta historia comienza con mucha gente viendo a Jesús como un maestro, como un rabino. Quieren algo de Jesús, pero primero, como todos nosotros, cuando nos acercamos a alguien que necesitamos que haga algo por nosotros, no le caemos encima enseguida, sino que espérate un momento, Jesús, qué bueno que llegaste acá, ¿cómo fue que llegaste? Y comienza una conversación. Pero Jesús conocía la intención que había en el corazón de esta gente, y en el siguiente versículo dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. En otras palabras, Jesús dice: sé que me están siguiendo porque quieren algo de mí, quieren asegurarse tener suficiente comida, quieren más pan. No por señales. Jesús nunca hizo un milagro como un espectáculo. Jesús no era un show off. Jesús no hacía las cosas para simplemente hacerlas, para llenar la cuota de milagros del día. Jesús nunca hizo un milagro como un espectáculo. Hacía milagros como señales que apuntaban a algo mucho mejor, a algo mucho más grande. Y Jesús les dice a toda esta multitud: esto no es sobre comida, es sobre algo que es todavía más asombroso, algo que es mucho más grande. Entonces le preguntaron a Jesús: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? En otras palabras, enséñanos a hacer el truco. Enséñanos a multiplicar la comida. Enséñanos a multiplicar los panes. Queremos hacer lo mismo. Lo que tú hiciste fue grandioso, es fascinante. Enséñanos el truco. Y entonces Jesús le respondió a toda esta gente: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Es simple, es profundo. Lo que Dios quiere que hagas es creer en Jesús, seguir a Jesús. Entonces alguien de la multitud dijo estas palabras: ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Queremos creer, Jesús, pero ¿puedes darnos alguna señal para estar bien seguros de que tú eres quien dices que eres? Y Jesús los confronta, dice: ciertamente
Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y esto es interesante porque aún todavía hoy, en nuestros días, nosotros confundimos el instrumento del operador. La gente está viendo a Jesús hacer cosas asombrosas y aún así quieren un poco más, quieren saber un poco más. Jesús dice, fue Dios, no fue Moisés, el que le dio a ustedes el pan en el desierto. Y les deja saber que no está hablando él de pan físico, está hablando de otro tipo de pan. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y aquí entonces hay un cambio, porque la gente que comenzó a referirse a Jesús como rabí, ahora comienzan a verlo de otra manera, como Señor. En inglés, me encanta la versión en inglés porque dice Sir, Sir. Le dicen Señor, danos siempre de ese pan. Cambian de rabí a Señor. Pero lo que está detrás es que están tratando de decir, están hablando aquí mucho. Lo que queremos es pan, una provisión ilimitada de pan. Y Jesús entonces dice estas palabras que tú has escuchado tal vez en otra ocasión. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesús dice, ustedes quieren pan que los sostenga en la vida. Yo doy pan para sostenerlos para siempre. Tienen que comer mi cuerpo, tienen que tomar mi sangre. Y entonces, cuando Jesús empieza a hablar de esto, ellos no están entendiendo. Jesús está hablando en forma metafórica, pero ahí se le va la imaginación y dicen, ¿what? ¿De qué estás hablando, Jesús? La multitud empezó a decir, ¡qué asco! Y los discípulos que están viendo la multitud en ese momento, que están siguiendo a ver si lo que Jesús está diciendo está pegando bien, si es un buen comunicador, si están teniendo buenos resultados con su mensaje, empiezan a ver que Jesús se está convirtiendo en un pésimo comunicador. De hecho, este es el peor sermón de Jesús, porque Jesús estaba en un nivel de comunicación que la gente no entendía, pero la gente se está yendo, la gente se comienza a ir, porque no están entendiendo lo que Jesús está diciendo. Entonces, en el versículo 60 de este capítulo 6 de Juan, dice que al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? En otras palabras, ¿quién puede escuchar con paciencia lo que tú estás diciendo? Y un poco más adelante dice, desde entonces, y quiero que veas esto, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla, porque no les dio lo que ellos querían, cuando ellos querían, como ellos querían. Y tal vez te ha pasado a ti, y tal vez me ha pasado a mí. Hemos tenido expectativas. Venimos a Jesús esperando que nos dé lo que nosotros queremos. De hecho, venimos a Jesús esperando que nos dé lo que queremos nosotros, lo que yo quiero escuchar, cuando lo quiero y cómo lo quiero. Y a veces, al acercarnos a Jesús de esa manera, lo menos que hacemos es acercarnos por quien Él es. No queremos
escuchar lo que Él quiera decirnos. Queremos solamente escuchar lo que nosotros queremos. Y hay gente que se acerca porque desea ser sanado. Hay personas que se acercan porque tienen problemas financieros. Hay personas que se acercan porque quieren salvar su matrimonio. Hay personas porque quieren salir de un gran atolladero y vienen a Jesús y le dicen: ahora Jesús, tienes que salvarme, tienes que darme lo que yo quiero, tienes que sacarme a flote. A veces la respuesta de Jesús no es lo que nosotros esperamos. En el versículo 67 dice: también ustedes, le dijo Jesús a los discípulos, ¿también ustedes quieren marcharse? Pedro entonces le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, tú tienes algo que nadie más tiene. Tú tienes una perspectiva diferente de Dios. Tú tienes una perspectiva diferente del mundo. Y tú remarcas mejor que nadie nuestras vidas en el contexto de la eternidad. ¿A quién iremos? Si tú rehusas seguir a Jesús, vas a seguir algo o vas a seguir a alguien. Una vez tú dejas de seguir a Jesús, tú comienzas a seguir algo o comienzas a seguir a alguien. La pregunta de Pedro es fantástica. Dice: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Jesús no promete necesariamente un final feliz, pero Él sí promete una vida con propósito y un final con propósito. Si no es Él, ¿quién entonces? Lo que sí sabemos es que Él va a hacer tu vida mejor para que tú seas mejor en tu vida. ¿Sabes lo que significa vida eterna? Vida eterna no es la vida después que uno muere. Vida eterna es la vida a la luz de la eternidad. Seguir a Jesús no es fácil. Después de todo, la vida no es fácil. Seguir a Jesús, sin embargo, es mejor, porque Él conoce a dónde se dirige y cómo llegar de donde está a donde Él quiere llegar. Y si tú no sigues a Jesús, yo quiero invitarte a que lo hagas. Y si tú no lo has hecho, me gustaría invitarte a que lo hagas hoy, a que tú escojas seguir a Jesús, porque al final de todo vas a terminar diciendo: qué bueno que te seguí. No lo hubiera logrado si tú no me hubieras guiado. Gracias por estar con nosotros hoy. Si tú deseas más información, puedes escribirnos, puedes comunicarte con nosotros. Queremos ayudarte. La vida es complicada, pero queremos ayudarte. Y queremos ayudarte para que tu vida sea mucho mejor. Gracias por estar con nosotros. Hay una canción que continúa ahora. Sigue al resto del día de hoy, del servicio de hoy.